Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Nuevamente desde La Purísima estamos entrando a sus hogares y bueno, hoy volvemos a recibir con gran alegría al padre Daniel Cavallo, que ya estuvo visitándonos en La Purísima y en su momento, bueno, ¿cuál era el tema? El tema era algo muy importante para todos los católicos, este camino sinodal que la Iglesia nos invita a transitar. Voy a recordar, hola padre, ¿cómo te va? Buenos días. El padre es obviamente conocido por todos en la diócesis, pero bueno, en este momento es párroco de la ciudad de Las Varillas, de la parroquia Nuestra Señora de Rosario. Así que le agradecemos doblemente de que esté entre nosotros y bueno, siempre el sacrificio del viaje hay que reconocerlo. Padre, ¿cómo estás? Un gusto, Susana, un saludo a toda la audiencia y una alegría de poder compartir estos momentos, estos espacios, porque nos ayudan a ir conociendo un momento en la vida de la Iglesia, así como ha habido otros espacios, veía el pasado con el padre Bertea y tantos otros temas que nos ayudan a ir viendo este pulso de la vida de la Iglesia, de la vida de la misión y evangelización en estos momentos. Bueno, el padre estuvo ya compartiéndonos qué era un sínodo, qué significaba la palabra sinodal, los pasos que íbamos a dar. O sea, fuimos como teniendo una catequesis y esa es la idea, ¿no? En este micro, un poco lo que le vamos a preguntar al padre es que nos cuente, bueno, estos pasos que vamos a dar, ¿bajo qué lema se va a dar? Por ejemplo, vos nos hablabas de escuchar, dialogar, discernir. ¿Cómo ustedes, desde la diócesis obviamente, bajo el lema, ¿no?, que vos muy bien decías, comunión, participación y misión, ¿cómo vamos a enmarcar todo esto? Para dar estos tres pasos. En primer lugar, hay que insistir en que la realidad del sínodo, de la sinodalidad, es un proceso. En la vida de la Iglesia, como en toda institución bimilenaria, los modos, los ejercicios de su pastoral se da a modo de proceso. No es algo imprevisto, no es algo a los empujones, no es algo impuesto, más aún en nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando en el micro anterior hablábamos de las características del sínodo, de la sinodalidad, decíamos que hay tres actitudes fundamentales en esto, que es, vos la mencionaste, la escucha, el discernimiento y el diálogo. Esos son los tres constitutivos del camino sinodal. Pero el Papa, la Iglesia, nos ofrece en este proceso un logo que ustedes lo van a comenzar a ver en este tiempo, que es muy rico en sus colores y en su significado. También nos ofrece un lema. El lema es la Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y en este lema están los tres pilares fundamentales del camino sinodal, que es la comunión, la participación y la misión. Y quiero centrarme en estas tres palabras, porque, como lo dije, son los tres pilares fundamentales, vitales de la sinodalidad. Es decir, el lema y el tema del sínodo, que es comunión, participación y misión, va a ser común a la Iglesia en el mundo entero. El modo en el que se establece en cada diócesis va a ser el ejercicio de cada iglesia particular de realizarlo. Pero vuelvo, si me permitís, Susana, a los tres pilares vitales. ¿Por qué la comunión? Porque hace referencia para nosotros los cristianos a una realidad fundamental que es el amor y la unidad de la Trinidad.
Por lo tanto, aquí está el constitutivo teológico de la sinodalidad. Aquello que Dios es en su esencia misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hablamos de esto de comunión, expresa Dios ese amor a su pueblo, al pueblo de Dios, haciéndonos partícipes de esa común unión trinitaria. La participación ya abre el juego a aquellos dones y carismas que el Espíritu Santo sopla, siembra en cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de participación, hablamos de el compromiso personal de cada bautizado, sabiendo que tiene dones, carismas, que puede ofrecerlos para el servicio común del pueblo de Dios. La participación habla de esto, descubrir tanta riqueza en cada uno de los bautizados puesta al servicio de los demás. Y por último, el tema de la misión, porque el sentido de la vida de la Iglesia es misionar, es evangelizar. La Iglesia no tiene otro sentido que no sea esta misión evangelizadora. Por lo tanto, cuando se habla de misión, se habla de una actitud vital que no podemos renunciar, pero que sí tenemos que refrescar continuamente, porque es el modo en el que, como dice el Papa Francisco en un discurso de hace algunos años, cada bautizado en el ejercicio de su misión evangelizadora abraza y ama las realidades del mundo, aunque estas realidades muchas veces en la vida del mundo sean contradictorias. Pero sin embargo, tenemos que abrazar para hacer presente el amor de Dios en esas instancias humanas. Este sería el proceso general como tema y como lema que la Iglesia en el mundo entero está llamada a vivir. Por eso estas palabras van a resonar mucho en la vida de toda la Iglesia, pero que de una manera particular tendremos que hacerla descender a nuestra vida diocesana. Como laicos, te pregunto, ¿vos ves madurez en los laicos, en la Iglesia toda, también en los presbíteros, como para, digamos, emprender este camino? Hay una madurez, se entiende lo que es misión, se entiende, vos lo explicabas bien, pero digo, a la hora de ponerlo en práctica, se entiende lo que es misión, se entiende lo que es participación, porque bueno, tenemos que reconocer que venimos de tiempo donde por ahí esto, el salir a misionar era irme al África, o la participación era, bueno, un poco a veces escasa, tímida. ¿Vos creés que hay una maduración en el pueblo como para dar estos pasos? Yo decía recién que la Iglesia es una institución bimilenaria, quiere decir que en estos 2000 años o más de 2000 años de camino vamos viviendo distintas etapas porque no prescindimos de las realidades propias del mundo, sus dificultades, los desafíos del tiempo presente. Una situación, por ejemplo, en estos últimos 2 años de pandemia donde ha golpeado y donde se ha subrayado más los aspectos individuales de la vida de la comunidad, donde se ha subrayado más por ahí el peligro del sálvese quien pueda, del aislamiento, del esto me importa a mí, no me importa lo otro. Nosotros no prescindimos de estas cuestiones que son propias del devenir de la historia y del mundo. Entonces, si bien la misión de la Iglesia siempre es la misma, porque el Evangelio no cambia, y porque esta realidad trinitaria no cambia tampoco, tenemos que hacerla presente en los desafíos del tiempo presente. Entonces, yo distingo aquí 2 cosas que me parecen importante poder compartirlas. En primer lugar, eso que decías vos, Susana, la madurez, el entusiasmo, el juicio, el compromiso, en los bautizados siempre está porque es un don del Espíritu.
Por lo tanto, no es algo solamente que depende de un fervor humano, sino que es la acción del Espíritu que está presente y nosotros reconocemos que como obra de Dios siempre se hace presente en la historia. Lo que es un desafío es trasladar ese compromiso, esa pasión, ese fervor, esa llamada que Dios hace a la realidad concreta del hoy, que tiene características distintas, que cambió el hoy de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de tu familia, del grupo de tus amigos, del ambiente de tu trabajo, donde tenemos que misionar y evangelizar, cambió. Incluso yo diría que cambió fundamentalmente desde hace 2 o 3 años atrás. Entonces, allí es donde se necesita una actualización motivadora para que uno no tenga miedo. Porque por allí lo que primero aparece es, ante un desafío nuevo, ante un escenario nuevo que tiene estas características, con modas, con por allí costumbres nuevas que no son las que teníamos antes, con maneras nuevas de querer vivir la fe, uno se retrae por el temor. Y es allí donde uno tiene que actualizar la fortaleza que viene de Dios para no quedarnos, porque el temor siempre paraliza. Entonces, saber que ese desafío cuenta con la fuerza del Espíritu Santo para poder hacerlo presente. Creo que ese es el gran desafío de este tiempo. No el escenario, porque sabemos que los escenarios cambian, sino actualizar cómo el Espíritu Santo me empuja para que no me quede paralizado por el temor o por la pasividad, que a veces también es una tentación que todo evangelizador puede tener. Bueno, como siempre, muy claro, y esto, ¿no? Escuchándote, resumo, decir, no tener miedo al cambio, pero a un cambio, digamos, que viene del espíritu, no es un cambio de estructura porque a alguien se le ocurrió, sino que es un cambio que, bueno, el mundo necesita también, y eso parte del corazón de cada uno. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, padre, te vamos a convocar, vamos a tener un segundo micro con el padre para hacerle la pregunta del millón. Cómo a partir de marzo de este 2022 vamos a aterrizar en nuestra diócesis este camino. De qué modos, ¿no? El padre seguramente nos va a compartir para ya tener más claro, bueno, de qué modo lo vamos a hacer. Así que bueno, muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo micro de la Purísima. Hasta luego.